Yo maté a mi abuelo esa noche. No con un cuchillo, sino con un grito que salió de lo más hondo de mi alma. Un grito que él nunca imaginó que su sangre pudiera proferir. Mi padre. El hombre que me enseñó a amar en silencio. Se derrumbó frente a mí cuando las palabras de mi abuelo lo partieron en dos: eres una vergüenza. Un maricón que mancha el nombre de esta familia. Y yo. Con 15 años y el corazón hecho trizas. Juré que un día lo haría callar para siempre. Aunque tuviera que destrozarme en el proceso. No fue odio lo que me consumía entonces, sino un fuego lento que me quemaba las entrañas cada vez que veía a mi padre fingir sonrisas en las cenas familiares. Con los ojos vidriosos por las lágrimas que nunca caía. Aquella noche en Albacete. Bajo el cielo estrellado de Castilla-La Mancha. El insulto no fue solo palabras, fue una sentencia que nos condenó a todos a una vida de sombras. Pensé que el mundo era un lugar donde el amor se ganaba con esfuerzo. Como arar la tierra seca de La Mancha en verano. Hasta que esa cena de Nochebuena lo cambió todo. Tenía 14 años. Y la casa de mi abuelo Raúl en las afueras de Albacete olía a cordero asado y a vino tinto de la región. Pero el aire estaba cargado de algo más pesado, el secreto que mi padre Santiago llevaba como una cruz invisible. Yo era Alex. El nieto callado que observaba todo desde la esquina de la mesa. Con las manos apretadas bajo el mantel bordado por mi abuela. Que había muerto 10 años antes dejando un vacío que nadie llenaba. Mi abuelo Raúl era el patriarca indiscutible, un hombre de 75 años. Con la piel curtida por décadas trabajando en los campos de olivos. Las manos callosas que parecían garras listas para aferrarse a tradiciones que él consideraba inquebrantables. La familia es lo primero. Repetía siempre. Pero su versión de familia era un monolito de hombres fuertes. Mujeres sumisas y silencios que ahogaban cualquier desviación. Mi padre. Su único hijo. Había roto ese molde hacía 20 años. Cuando confesó su amor por otro hombre en una carta que mi abuelo quemó sin leerla completa. Desde entonces, Santiago había regresado a Albacete solo por mí. Por criarme en esta tierra árida donde el viento del este trae ecos de inquisiciones pasadas. Aquella noche, con las luces tenues de las velas parpadeando sobre la mesa, todo estalló. Mi madre biológica nos había abandonado cuando yo tenía 3 años. Huyendo de un amor que no entendía. Así que Santiago me crió solo. Con la ayuda de tías que murmuraban a sus espaldas. Él era profesor de literatura en el instituto local. Un hombre delgado de 45 años. Con ojos verdes que brillaban cuando leía poemas de Lorca en voz alta. Pero que se apagaban en presencia de mi abuelo. Pasa el pan. Hijo, dijo Raúl, clavando su mirada en Santiago como si fuera un depredador midiendo a su presa. Yo comía en silencio, sintiendo el nudo en la garganta crecer con cada bocado. Entonces, vino el detonante. Mi tía Carmen. Siempre la chismosa de la familia. Soltó una indirecta sobre esas modas de Madrid que corrompen a la gente. Mi abuelo no necesitó más. Se irguió en su silla. El vaso de vino temblando en su mano. Y espetó: modas. ¿Dices? Si no fuera por las modas, mi hijo no sería el maricón que es. Arrastrando vergüenza a esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Como el zumbido de las cigarras en julio multiplicado por 1000. Mi padre palideció. Sus labios se movieron sin sonido. Y yo sentí que el mundo se inclinaba. ¿Qué has dicho? Balbuceé. Pero Raúl me ignoró. Volviéndose hacia Santiago con desprecio puro. Te lo advertí. Cabrón.
Elegiste esa vida degenerada y ahora miras lo que has hecho, un nieto sin madre. Una familia hecha pedazos. Santiago no respondió. Bajó la cabeza. Las lágrimas cayendo silenciosas sobre su plato. Y en ese momento algo se rompió en mí. No era rabia ciega, sino una comprensión visceral de lo que significaba ser invisible en tu propia sangre. Me levanté de la mesa. El ruido de la silla raspando el suelo de baldosa como un grito ahogado. Y salí corriendo al patio trasero, donde el frío de diciembre me azotó la cara. Mi padre me siguió minutos después. Su abrazo tembloroso envolviéndome como un escudo frágil. No llores, Alex. Es solo palabras, murmuró. Pero sus ojos decían lo contrario, eran puñales que se clavaban una y otra vez. Desde esa noche, el secreto de mi padre se convirtió en el mío también. No hablábamos de ello en casa. Pero yo lo veía en las pequeñas grietas, como Santiago evitaba las reuniones familiares. Como sus hombros se encorvaban al pasar por la Plaza Mayor de Albacete, donde los viejos como mi abuelo se reunían en los bares a fumar y juzgar. Yo, en cambio, empecé a devorarlo todo, libros de Lorca, que hablaban de amores prohibidos en Granada, películas de Almodóvar, con sus personajes rotos que se reconstruían en el caos, y sobre todo, la música. En el sótano de nuestra casa modesta en el barrio de San Lázaro, encontré una vieja guitarra que perteneció a mi abuelo en su juventud, antes de que la amargura la convirtiera en reliquia. La afiné en secreto, rasgueando acordes que hablaban de lo que no podíamos decir. A los 15 años, ya no era el niño asustado de la cena. El instituto era un campo de minas, chicos que me llamaban hijo de maricón en los pasillos. Chicas que me miraban con lástima fingida. Pero encontré refugio en el club de teatro. Un rincón olvidado del colegio donde la profesora Elena, una mujer de 50 años con el pelo teñido de rojo y un pasado en los escenarios de Madrid, nos enseñaba a soltar el alma. El teatro no miente, Alex, me dijo una vez, mientras yo ensayaba una escena de Yerma. Es donde los fantasmas salen a bailar. Allí, por primera vez, sentí que podía respirar. Mi relación con mi padre se profundizó en esos años. Él me contaba historias a medias sobre su juventud, cómo conoció a Javier, su gran amor, en una manifestación por los derechos LGTB en los 90. En las calles de Barcelona, cómo huyeron juntos hasta que la enfermedad se lo llevó, dejando a Santiago solo con un niño en camino que ni siquiera era suyo biológico, pero que adoptó como propio. El amor no elige familia, Alex. ¿La crea? Me decía. Y yo asentía, guardando mis propios secretos. Porque yo también sentía ese tirón inexplicable hacia los chicos de mi clase. Ese calor en el estómago cuando Pablo, el capitán del equipo de fútbol, me sonreía en el recreo. Pero lo enterraba profundo, como mi padre. Porque en Albacete, en 2025, el progreso era un espejismo, las banderas arcoíris ondeaban en el ayuntamiento. Pero en las casas, los abuelos como Raúl seguían dictando sentencia. La tensión con mi abuelo no cesaba. Cada visita era una batalla muda, él me interrogaba sobre mis notas, mis amigos, insinuando siempre que no termine como tu padre. Yo respondía con monosílabos, los puños cerrados bajo la mesa, imaginando el día en que le arrojaría sus palabras de vuelta. Santiago me pedía paciencia, es viejo. Alex. El miedo lo come vivo.
Pero yo veía el costo, las ojeras de mi padre. Las noches en que lo oía llorar en su habitación. El frasco de pastillas para dormir que se vaciaba demasiado rápido. Y en mi interior. El fuego crecía. Alimentado por las canciones que escribía en secreto. Letras crudas sobre amores rotos y familias que matan con silencio. Un día de primavera. En el Festival Escolar de Albacete. Todo cambió un poco. El club de teatro presentaba una obra improvisada. Y yo subí al escenario del auditorio municipal por primera vez. No era gran cosa, un monólogo sobre identidades ocultas. Inspirado en la casa de Bernarda Alba. Pero cuando pronuncié las líneas "soy lo que soy", aunque me quemen viva, sentí el aplauso como una liberación. Mi abuelo estaba en la audiencia. Invitado por obligación familiar. Y por un segundo, vi en sus ojos algo nuevo, no comprensión, sino desconcierto. No dijo nada después. Solo me dio una palmada en el hombro demasiado fuerte. Murmurando "bien hecho, chico". Pero yo sabía que era solo el comienzo. El escenario me había dado voz. Y pronto, usaría esa voz para romper las cadenas que nos ataban a todos. Los meses siguientes fueron un equilibrio precario. Como caminar por el borde de un acantilado en los cerros de la Mancha, donde un paso en falso te lanza al vacío. Mi padre intentaba mantener la normalidad, mañanas de café en la cocina con vistas al río Guadiana. Tardes corrigiendo exámenes mientras yo practicaba guitarra en el salón. Pero el insulto de mi abuelo había abierto una herida que supuraba, infectando todo. Santiago empezó a distanciarse, cancelando clases particulares para descansar. Y yo lo veía marchitarse como un olivo sin agua. «Papá, háblame», le suplicaba yo. Pero él solo sonreía débilmente, diciendo «estoy bien, hijo». Solo cansado. En el instituto, mis propios demonios cobraban vida. Pablo. El chico de los ojos castaños y la risa contagiosa. Se convirtió en mi obsesión silenciosa. Lo observaba en educación física. Su cuerpo ágil cortando el aire en el campo de fútbol. Y sentía un cosquilleo traicionero en la piel. Una tarde, después de clase, me invitó a su casa para estudiar historia. Su habitación olía a colonia barata y a sueños adolescentes. Pósters de Messi en las paredes. Nos sentamos en la cama. Los libros abiertos como excusa. Y cuando su rodilla rozó la mía, el mundo se detuvo. ¿Sabes? Eres diferente, Alex, murmuró. Y por un instante, creí que era el comienzo de algo real. Nuestros labios se rozaron. Torpes y urgentes. Un beso que sabía a libertad robada. Pero al día siguiente, en el pasillo, Pablo me evitó, riendo con sus amigos como si nada hubiera pasado. Era una broma. Tío. No seas marica. Soltó uno de ellos. Y el grupo estalló en carcajadas. Yo me tragué las lágrimas, corriendo al baño para vomitar el desayuno, jurando que nunca más dejaría que nadie me tocara el alma. Ese rechazo fue mi primer sabor de la hipocresía albacetense, una ciudad donde el orgullo se celebra en junio con carrozas y glitter. Pero en los vestuarios, los insultos vuelan como navajas. Volví al teatro con más hambre, devorando guiones de Tennessee Williams y Pedro Calderón. Personajes que luchaban contra sí mismos en espejos rotos. Elena, mi profesora, lo notó.
Tienes fuego dentro. Alex. Úsalo o te consumirá. Me animó a escribir mi propia pieza. Algo personal. Y así nació Sombras en la Mancha. Un monólogo sobre un chico que ama en secreto mientras su familia lo desangra. Lo ensayé solo. En el sótano. La guitarra acompañando mis palabras con acordes menores que dolían como heridas frescas. Mi abuelo, ajeno a todo, intensificó sus ataques. Llamaba a Santiago cada semana. Pretextando preocupación por mí, ¿lo estás criando bien? No quiero que salga torcido como tú. Mi padre colgaba el teléfono con las manos temblorosas. Y yo lo oía susurrar "lo siento" a la pared vacía. Una vez. Lo confronté, ve a por él. Papá. Diles la verdad. Pero Santiago negó con la cabeza. Los ojos llenos de un cansancio antiguo. La verdad no cambia a la gente. Alex. Solo los aleja más. Prefiero tenerte a ti. Su sacrificio me destrozaba, era un mártir moderno. Sangrando en silencio por un hijo que ni siquiera compartía su sangre. Pero que amaba como propio. El verano de 2025 trajo un respiro falso. Albacete bullía con la feria. Luces de colores en la recinto ferial. Olores a migas y gazpacho manchego flotando en el aire caliente. Fuimos mi padre y yo. Como cada año. Escapando de la rutina. En uno de los conciertos callejeros. Un grupo local tocaba flamenco fusión. Y vi a un chico en el escenario, Javier. No mi Javier perdido. Sino otro. Con voz ronca y ojos que perforaban la multitud. Cantaba sobre amores imposibles. Y cuando su mirada se cruzó con la mía, sentí un tirón en el pecho. Después del show, charlamos en un bar cercano. Cervezas en mano. Él era de Toledo. De paso por la feria. Y abiertamente gay. Con un orgullo que yo envidiaba. No escondas quién eres, chaval. Me dijo. Su mano en mi hombro como un bálsamo. El mundo es grande fuera de estos pueblos. Regresé a casa con esa semilla plantada. Regándola con noches de insomnio escribiendo canciones. Mi padre lo notó. Y por primera vez. Compartimos un secreto mutuo, le mostré mis letras. Crudas y sangrientas. Sobre besos robados y abuelos que matan con palabras. Él lloró. Abrazándome fuerte. Eres mi luz. Alex. No dejes que te apaguen. Pero el idilio duró poco. Una mañana de septiembre. Mi abuelo apareció sin avisar. Con una caja de herramientas bajo el brazo. Pretextando arreglar la gotera del techo. Santiago lo dejó entrar por cortesía. Pero yo vi la tormenta en sus ojos. Mientras Raúl martilleaba en el ático. El aire se cargó de tensión. Bajó sudando. Oliendo a cerveza rancia. Y se sentó a la mesa sin invitación. Hablemos de hombre a hombre. ¿Santiago? Gruñó. Este chico necesita un ejemplo. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que eres normal? Mi padre se tensó. Pero yo intervine. El pulso latiéndome en las sienes. Abuelo. Déjalo. No sabes nada de nosotros. Él se rió. Una risa seca como la tierra agrietada. Sé lo suficiente. Tu padre eligió la sodomía sobre la familia. Y mira, sin mujer. Sin respeto.
¿Quieres acabar igual? ¿Alex? ¿Lamiendo botas en Madrid como un pervertido? Las palabras me golpearon como un latigazo. Santiago se levantó. Pálido como un fantasma. Basta. Vale. Sal de mi casa. Pero Raúl no se movió, clavándome la mirada. Dile la verdad al chico. O lo haré yo. Tu madre se fue porque no soportaba un maricón en la cama. Fue el golpe final. Mi padre se derrumbó en la silla, sollozando abiertamente por primera vez. Y yo sentí el mundo desmoronarse. Corrí al sótano, cerrando la puerta con llave. Y toqué la guitarra hasta que los dedos sangraron. Las notas un lamento que nadie oía. Esa tarde, algo murió en mí, la ilusión de una familia unida. Mi abuelo se fue mascullando maldiciones. Pero el daño estaba hecho. Santiago pasó días en cama, negándose a comer. Y yo cuidaba de él como él había cuidado de mí, cambiando roles en un baile macabro. Llamé a Elena, desesperado. Y ella vino esa noche con una botella de vino y palabras de consuelo. Usa el dolor, Alex. El arte es venganza limpia. Y así. En las semanas siguientes, pulí sombras en La Mancha, convirtiéndolo en un espectáculo completo, música, luces, un grito contra el silencio. Pero el dolo RN se acumulaba como polvo en las calles de Albacete. Mis notas bajaron. Las noches se volvieron eternas. Y en el espejo, veía los ojos de mi padre mirándome de vuelta. Sabía que no podía seguir así, el silencio nos estaba matando a los dos. El invierno de 2025 llegó con vientos helados que barrían las plazas de Albacete, llevando consigo hojas secas y promesas rotas. Mi padre emergió de su letargo poco a poco, impulsado por mi insistencia y por las sesiones improvisadas de terapia que Elena organizaba en el club de teatro. Somos supervivientes, Alex, me dijo una noche, mientras compartíamos un plato de pisto manchego en la cocina. Pero sobrevivir no es vivir. Sus palabras me marcaron. Y juré que lo ayudaría a romper el ciclo, aunque significara exponerme. En el instituto, el rechazo de Pablo se convirtió en un rumor venenoso: Alex es como su padre, un invertido. Los susurros me seguían como sombras. Pero en lugar de hundirme, me endurecieron. Encontré aliados inesperados: Marta, una chica gótica del club de debate que había salido del armario el año anterior y me defendía con uñas y dientes, y Luis, un chico callado de arte que pintaba retratos queer en secreto. Con ellos, formamos un pequeño círculo de resistencia, reuniéndonos en el Parque de San Juan para hablar de todo: de Lorca linchado por su orientación, de las leyes que protegían en papel pero no en la calle. Mi escritura se volvió febril. Sombras en La Mancha creció, ya no era un monólogo, sino una performance multimedia, con proyecciones de campos olivareros teñidos de arcoíris y canciones que yo componía en la guitarra. La letra principal, Silencio de olivos, era un puñal directo, bajo tus ramas secas. Abuelo, crecen raíces que no ves, /diagonal amor que sangra en silencio. Pero un día rugirá como el viento del este. La cantaba en voz baja, imaginando el rostro de Raúl descomponiéndose. Elena la vio ensayar y aplaudió con lágrimas. Esto es teatro vivo, Alex. Lo llevaremos al Festival de Teatro Joven de Castilla-La Mancha en Toledo. Es tu oportunidad.
La noticia me aterrorizó y excitó a partes iguales. El festival era en mayo. Un escenario real con jueces de Madrid y cientos de espectadores. Pero invitar a mi abuelo. Esa era la venganza que bullía en mis venas. Se lo conté a mi padre. ¿Expectante? Él palideció. No. Alex. No lo hagas. Solo empeorará las cosas. Pero yo insistí, necesitamos confrontarlo. Papá. De lo contrario. Nos comerá vivos. Después de noches de discusiones. Cedió. Exhausto. Está bien. Pero prométeme que no te perderás en el odio. Preparativos consumieron mis días. Ensayaba hasta la madrugada. El sótano convertido en un caos de cables y libretos. Javier. El cantante de la feria. Volvió a mi vida por casualidad, nos encontramos en un café de la calle Tinte. Y cuando le conté sobre la performance, se ofreció a colaborar. Toca conmigo en el escenario. Dijo. Su sonrisa un faro en la niebla. Nuestros ensayos fueron eléctricos, su voz grave entrelazándose con mi guitarra. Sus manos rozando las mías accidentalmente. Despertando chispas que yo reprimía. ¿Eres gay? Le pregunté una noche. El corazón en la garganta. El río suavemente. Sí. Y orgulloso. ¿Y tú? Dudé. Pero las palabras salieron, creo que sí. Pero aquí. En Albacete. Es como confesar un crimen. Me abrazó entonces. Un abrazo que olía a jazmín y libertad. Y por primera vez. Sentí que no estaba solo. Pero el drama familiar no cejaba. Mi abuelo llamó una tarde. Su voz ronca al teléfono, escuché que vas a hacer el ridículo en un escenario. Es idea de tu padre. Dile que se quede en su agujero. Colgué temblando. Pero en lugar de derrumbarme, canalicé la rabia en la performance. Agregué una escena nueva, un diálogo ficticio entre un padre y un hijo. Donde el abuelo representa al opresor. Escupiendo veneno que el protagonista refleja de vuelta con silencio ensordecedor. Elena lo aprobó, es catártico. Pero cuida tu corazón. Abril trajo la primera grieta en mi armadura. Pablo me acorraló en el baño del instituto. Su expresión una mezcla de culpa y arrogancia. Oye. Lo del beso. Fue un error. No le digas a nadie. ¿Vale? Mi padre me mataría. Lo miré fijamente. El desprecio subiéndome por la garganta. Tu padre es como el mío. Pablo. Un cobarde que prefiere mentir que amar. Se marchó mascullando. Pero sus palabras me perseguían, ¿era yo también un cobarde? ¿Escondiendo mi verdad por miedo? Esa noche. Le conté todo a mi padre. Sollozando en sus brazos. Lo superarás. Hijo. El amor verdadero no se esconde. Sus palabras me dieron fuerzas. Pero también revelaron su propia herida, nunca había tenido un compañero estable desde Javier. Temiendo más rechazo. El festival se acercaba. Y la presión montaba. Invité formalmente a mi abuelo por carta. Un gesto teatral, ven a verme. Abuelo. Quizás entiendas algo. No respondió. Pero su silencio era una promesa de ausencia. O de presencia tóxica. Ensayaba con Javier.
nuestras voces fusionándose en armonías que sanaban. Y en un ensayo final. Nos besamos de verdad, un beso lento. Bajo las luces improvisadas del sótano. Que borró temporalmente el mundo exterior. Quédate conmigo después del festival. Murmuró él. Asentí. El corazón latiendo como un tambor. Pero el destino. Caprichoso como el viento manchego. Tenía otros planes. 2 semanas antes. Mi padre colapsó en clase, un ataque de ansiedad que lo llevó al hospital de Albacete. Los médicos hablaron de estrés crónico. De un corazón agotado por años de contención. Yo velé a su lado. Sosteniendo su mano pálida. Jurando venganza. Cuando se recuperó. Lo primero que dijo fue, ve al festival. Alex. Por los dos. Lágrimas rodaron por mis mejillas. El Vic ACH no había explotado aún. Pero sé dónde nepaba. Listo para estallar. El viaje a Toledo fue un limbo de nervios y esperanzas frágiles. El ave cortando los campos amarillos de Castilla como una arteria expuesta. Javier iba conmigo. Su presencia un ancla en la tormenta interior, mi padre se quedó en Albacete. Prometiendo vernos por videollamada. El festival era un hervidero, jóvenes de toda la región. Escenarios improvisados en el Teatro de Rojas. Aire cargado de adrenalina y perfume barato. Elena nos guió como una general. Ajustando luces y vestuario, yo en pantalones negros ajustados y una camisa blanca que simbolizaba pureza manchada. Javier con su guitarra acústica colgada como un talismán. El ensayo general fue un desastre glorioso, olvidé líneas. La proyección falló. Pero en el caos encontré mi centro. Esto es por ti. Papá. Murmuré al vacío del auditorio. Esa noche. En el hotel compartido con Javier. La tensión se rompió. Nos amamos por primera vez. Cuerpos entrelazados en sábanas ásperas. Un bálsamo contra el frío de la habitación. Fue tierno y feroz. Susurrando promesas en la oscuridad. Te quiero. Alex. No te sueltes. Desperté con su cabeza en mi pecho. El sol filtrándose por las cortinas. Y por un momento. Creí en finales felices. Pero el turning point llegó como un mazazo. 2 días antes de la gala final. Recibí una llamada de mi tía Carmen, mi abuelo Raúl había sufrido un infarto leve en Albacete. Quiere verte actuar. Alex. Dice que es su última oportunidad de arreglar las cosas. El estómago se me revolvió. ¿Era manipulación o arrepentimiento genuino? Mi padre. Aún débil. Me rogó, no vayas si te duele. Pero si vas. Ve entero. Decidí, lo invitaría. Pero en mis términos. Le envié un billete por mensajero. Con una nota, ven. Escucha. O no vengas nunca más. La noche de la performance. El Teatro de Rojas bullía, 500 espectadores. Luces rojas bañando el escenario como sangre manchega. Javier y yo esperábamos en coulisses. El pulso martilleando. Miré a la audiencia, mi padre en primera fila. Sonriendo débilmente por videollamada en una pantalla auxiliar, Marta y Luis aplaudiendo ya, y... En el pasillo lateral. La silueta inconfundible de mi abuelo. Con bastón y expresión pétrea. Su presencia era un veneno lento. Pero también el catalizador. Subí al escenario. El foco cegándome como el sol de mediodía.
La guitarra de Javier rasgó el silencio. Y comencé, en La Mancha. Los olivos guardan secretos que el viento no susurra. Las palabras fluyeron. Crudas y desnudas. Contando la historia de un chico como yo. Con un padre gay que sangraba en silencio bajo la mirada de un abuelo tirano. La audiencia contenía el aliento, vi lágrimas en rostros desconocidos. En la escena clave, proyecté fotos borrosas, campos de Albacete. Una cena familiar distorsionada. Y un texto superpuesto, palabras que matan. Silencios que curan. Entonces, el clímax de la pieza, canté Silencio de Olivos. Mi voz quebrándose en las estrofas sobre el insulto de Nochebuena. Eres una vergüenza. Un maricón que mancha. Recité. Imitando la voz ronca de Raúl. Y la sala jadeó. Miré directamente a mi abuelo. Su rostro iluminado por el foco errante, ojos vidriosos. Mandíbula apretada. No era actuación, era exorcismo. Javier se unió en el estribillo. Nuestras voces uniendo fuerzas. Y el público estalló en aplausos prematuros. Bajé del escenario temblando. El corazón desbocado. Pero el verdadero golpe vendría después. En el camerino. El caos, abrazos de Elena. Besos de Javier. Mensajes de mi padre, estoy orgulloso. Hijo. Pero entonces. La puerta se abrió. Y allí estaba Raúl. Solo. El bastón golpeando el suelo como un veredicto. Alex. Empezó. Su voz un graznido. Yo me tensé. Listo para la tormenta. Lo que dijiste ahí arriba. ¿Es por mí? Asentí. El aire espeso. Sí. Abuelo. Por ti. Por papá. Por todos los silencios que nos has impuesto. Él se tambaleó, apoyándose en la pared. Y por primera vez, vi grietas en su armadura, lágrimas surcando surcos en su piel arrugada. Yo solo quería proteger la familia. Tu abuela. Ella odiaba la debilidad. Sus palabras me helaron. ¿Proteger? Era control. Puro y simple. La familia no es un monolito. Abuelo. Es amor. Aunque duela. Papá te amó pese a todo. Y yo. Yo te perdono. Pero no olvido. Él extendió la mano. Temblorosa. Pero yo retrocedí. Ve a casa. Háblale a papá. Dile lo que sientes de verdad. Se marchó sin decir más. Una sombra encorvada. Y en ese vacío. Sentí el primer alivio, el secreto expuesto. El dolor nombrado. Pero el Vic ACH no terminaba ahí. Javier y yo celebramos con la troupe. Risas y cava barato. Pero en la euforia. Cometí un error, besé a Javier frente a un grupo de chicos de Albacete. Mañana. El rumor volaría de vuelta a casa. Y mi padre. En la llamada posterior. Confesó, Raúl vino a verme esta noche. Lloró. Alex. Dijo que lo siento. El mundo giró, ¿era redención o solo miedo a la muerte? El regreso a Albacete fue un torbellino de ecos y consecuencias. El ave traqueteando como mis pensamientos deshilachados. Javier se quedó en Toledo. Prometiendo visitas. Pero la distancia ya se sentía como una grieta.
Mi padre me esperaba en la estación. Más delgado pero con luz en los ojos. Y su abrazo fue el bálsamo que necesitaba. Lo vi todo por la pantalla. Fue liberador, murmuró. Y en el coche de vuelta. Hablamos por primera vez sin filtros, de su juventud. De Javier el primero. De cómo el rechazo de Raúl lo había moldeado en un hombre de medias verdades. Mi abuelo no apareció de inmediato. Pasaron días de silencio. Solo una llamada breve, necesito tiempo. Yo lo interpreté como rechazo. Y el fuego de la performance se enfrió en dudas. En el instituto. El festival me había convertido en una especie de héroe local, profesores felicitándome. Compañeros pidiendo autógrafos en libretos. Pero Pablo se acercó una mañana en el patio. cabizbajo. Lo vi en las redes. Lo siento. Alex. Fui un idiota. No lo perdoné fácilmente, el daño no se borra con un lo siento. Pero su vulnerabilidad me recordó que el odio es aprendido. No innato. Elena organizó una proyección de la performance en el Teatro Municipal de Albacete. Una versión editada para la comunidad. La sala se llenó, familias. Activistas LGTB de la región. Incluso periodistas del Diario de Albacete. Javier voló desde Toledo para tocar en vivo. Su presencia reavivando la chispa. Antes del show, mi padre y yo compartimos camerino. Ajustando corbatas como en una boda. Si tu abuelo viene, será por ti, dijo. Y vino, entró solo. Sin bastón esta vez. Sentándose en la tercera fila con expresión estoica. La performance fue más íntima. El público local respondiendo con sollozos audibles. Cuando canté la estrofa sobre el insulto, vi a Raúl inclinarse adelante. Las manos entrelazadas como en oración. Al final. Ovación de pie. Y en el cuya posterior. Una mujer levantó la mano. ¿Esto es autobiográfico? Asentí. Sí. Por mi padre. Que me enseñó a amar pese al dolor. El foco cayó en Santiago. Que se levantó. Voz firme, gracias. Hijo. Y abuelo. Gracias por venir. El clímax personal llegó después. En el bar de la esquina. Donde la familia se reunió por primera vez sin máscaras. Raúl pidió una caña. Sus manos temblando ligeramente. Alex. Lo que hiciste. Me abrió los ojos. Fui un viejo terco. Criado en tiempos donde el amor como el tuyo era pecado. Mi padre lo miró. Incrédulo. Papá. ¿Por qué ahora? Raúl suspiró. Profundo como el viento en los olivares. El infarto me mostró mi tumba. No quiero irme sabiendo que destruí lo que amaba. Lágrimas rodaron por su rostro. Y extendió la mano a Santiago. Perdóname. Hijo. Eres el hombre que crió a este valiente. Y eso vale más que cualquier tradición. Santiago dudó. El dolor de décadas en sus ojos. Pero tomó la mano. Te perdono. Vale. Pero no olvides, el amor no se juzga. Yo observaba. El corazón hinchado. Mientras abrazos torpes sellaban la paz frágil. Javier me apretó la mano bajo la mesa. Susurrando, lo lograste. Pero el cao trao no fue ruidoso, fue ese silencio compartido.
donde por fin respirábamos sin ahogo. Sin embargo, la vida no es teatro, la redención trae precios. Mi abuelo empezó terapia en el Centro de Salud Mental de Albacete, confesando miedos enterrados desde su juventud, cuando reprimió su propia confusión por un compañero de labranza. No soy como vosotros. Pero entendí el odio. Me dijo una tarde en su casa, rodeados de fotos amarillentas. Mi padre y él reconstruyeron puentes, cenas sin veneno. Paseos por el Paseo de la Libertad hablando de libros. Javier y yo navegamos la relación a distancia. Visitas robadas que fortalecían nuestro lazo. Aunque el miedo a perderlo me acechaba. En el instituto, organicé un taller de expresión queer con Elena, atrayendo a chicos como Pablo, que finalmente salió del armario en una asamblea escolar. Temblando pero entero. Gracias por mostrarme el camino. Me dijo. Mi propio camino se aclaraba, solicité becas para estudiar artes escénicas en Madrid, soñando con escenarios mayores. Pero anclado a Albacete por mi padre y ahora, por un abuelo renovado. Pero no todo sanaba de golpe. Una noche, solo con Javier en mi habitación, confesé mis terrores. ¿Y si el perdón es solo pausa? ¿Y si vuelve el odio? Él me besó la frente. Entonces luchamos de nuevo. El amor es eso, persistir. El verano de 2026 amaneció con un Albacete renovado. Las fiestas del Vítor llenando las calles de música y pólvora. Pero para mí, era un capítulo de cierre suave. Mi performance se viralizó en redes locales, inspirando un colectivo LGTB juvenil que bautizaron Sombras Manchegas, con talleres en plazas donde antes solo había chismes. Mi padre, revitalizado, empezó a salir con un colega del instituto, un viudo amable llamado Miguel, cuyas cenas compartidas traían risas genuinas a nuestra casa. Mira lo que has hecho, Alex, me dijo una noche, mientras lavábamos platos. Nos diste voz. Mi abuelo Raúl cambió de maneras sutiles pero profundas, vendió parte de sus olivos para donar a una asociación contra la discriminación. Y en las reuniones familiares, contaba anécdotas de su juventud con un toque de vulnerabilidad que desarmaba. Fui un idiota. Pero los viejos aprendemos tarde. Bromeaba. Y aunque las cicatrices quedaban noches en que mi padre aún se despertaba sudando pesadillas, el perdón tejía un tapiz nuevo. Una tarde en su finca, me mostró una foto vieja, el joven, abrazando a un amigo con ojos que ahora reconocía como anhelo reprimido. Nunca lo dije. Pero quizás entendí demasiado tarde. Lo abracé entonces. El sol poniéndose sobre los olivos como un adiós dorado. Javier y yo hicimos oficial lo nuestro en el orgullo de Albacete, caminando de la mano por la feria bajo banderas arcoíris, besándonos sin miedo ante miradas curiosas que ya no dolían. Él se mudó a medias, compartiendo un piso en Toledo mientras yo preparaba la mudanza a Madrid para la universidad. No es adiós. Es hasta pronto. Prometimos. Y creí en ello. Porque el amor, en su forma más cruda, es fe en lo improbable. Pero la vida cobra peajes inesperados. En agosto, mi abuelo recayó, un segundo infarto. Esta vez grave. Lo velamos en el Hospital Virgen de la Luz. Tubos y monitores pitando como un requiem mecánico. Despierto. Murmuró a mi padre, cuida de Alex. Dile que estoy orgulloso. Murió al amanecer.
dejando un vacío que no era odio, sino una lección agridulce. En el funeral. Bajo el cielo nublado de La Mancha. Leí un poema mío en la iglesia, raíces torcidas crecen rectas al fin barra diagonal en el silencio. El grito perdura. La familia lloró. Unida por primera vez en duelo honesto. Meses después. En Madrid. Con el bullicio de Gran Vía como banda sonora. Estrené una versión expandida de Sombras en un teatro off. Mi padre vino con Miguel. Javier desde Toledo. Y en la primera fila. Un asiento vacío por Raúl. El aplauso final fue ensordecedor. Pero el verdadero eco estaba en mí, había transformado veneno en arte. Silencio en canción. Hoy. Miro los olivos desde la ventana de mi nuevo piso. Preguntándome si el perdón borra o solo pinta sobre las grietas. ¿Somos libres? ¿O solo fingimos mejor? El viento del este susurra respuestas que no capto. Pero sé esto, en La Mancha, donde la tierra es dura y los corazones más. El amor gay o no es el único escenario que importa. Y en él brillamos. Aunque duela. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Qué grito guardas en tu silencio?